bendecir la vida de cada uno de los que está presente y saludar a los que nos siguen por las redes sociales, por nuestro canal de YouTube, por Instagram y por Facebook. Queremos desde aquí saludarles y esperamos que esta palabra de hoy también puedas contribuir a tu desarrollo, a tu crecimiento espiritual, en el nombre de Jesús. Quiero comenzar en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y todo el que la ama comerá de su fruto. Fíjense que este dicho allí dice el poder de vida o de muerte, poder para llamar una vida de éxito o poder para llamar una vida de derrota. Está en ese pequeño órgano que por sí solo no produce nada, pero lo que hacemos con ese órgano tan importante de nuestro cuerpo, que es la lengua, es lo que produce ese ambiente transformador, esa atmósfera transformadora en nuestras vidas y en los lugares donde nosotros, el Señor nos lleve. La lengua produce sonidos, la lengua produce un habla, la lengua produce un idioma, la lengua produce comunicación entre los seres humanos. ¿Sabes qué es tremendo? Cuando un ser humano nace sin la capacidad de comunicarse a través de la dicción, a través de las palabras. Estamos hablando de las personas que nacen con esa condición. Muchos de ellos nacen porque con problemas auditivos y no pueden entender y a producir las palabras que les tocan en el caso del país donde nacieron. Y muchas veces también tienen el problema no solamente de no oír, sino también de poder hablar. Sus cuerdas vocales no se desarrollan lo suficiente como para producir los sonidos de la lengua que cada uno de nosotros producimos. Por ejemplo, en el caso nuestro hablamos la lengua española o el castellano. Ya hoy en día no hay distinción. Usted puede decir castellano y español sin ninguna distinción. Solo que hoy nos acostumbramos a decirle español a nuestro idioma. Pero realmente tú hablas español o castellano, que es lo mismo. Y nosotros articulamos, y ese órgano que dice Proverbio de sabiduría, que nos permite a nosotros comunicar nuestro sentir, nuestras emociones, comunicar información a nuestro entorno, bien sea en nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente de trabajo o en la calle, sencillamente. Pero cuando en Eclesiastés se dice que el poder de nosotros producir palabras, y esas palabras va a llevar una carga emocional, porque todas las palabras llevan una carga emocional. De hecho, cuando nosotros estamos haciendo un trabajo en nuestro hogar y de repente estamos clavando un clavo y colocamos allí el clavo y pelamos el clavo y nos damos en el dedo, soltamos una palabra. Y la mayoría de ellas, cuando no conocemos al Señor, son palabras obscenas, son palabras que van cargadas de una emoción, que expresan esa emoción de ira por habernos golpeado ese dedo, ¿verdad? O a veces cuando tropezamos con la mesa y nos damos en el pequeño dedo, el pequeñín, y entonces soltamos aquella palabra y decimos, ¿cómo decimos? Gloria a Dios que me aporrié. ¿No? Gloria a Dios, Señor, ¿sí? Así decimos, ¿verdad? Aleluya, Señor, me aporrié el dedo gordo. Qué bien. Aleluya, que ese callo que tengo allí me lo golpeé. Entonces, las palabras están cargadas de emociones. También cuando nosotros, por ejemplo, queremos comunicar información, cuando estamos en temas de conquista, en el caso de los hombres, cuando estamos en la enseñanza para transmitir información a nuestros estudiantes, o viceversa, cuando estamos recibiendo información de parte de los profesores o los que nos están instruyendo, todo está comunicado a través de la palabra. De modo que la palabra es importante. Las palabras son sonidos, ¿verdad?, que transmiten información. Dependiendo del idioma donde nos hayamos caído en suerte, el país donde hayamos nacido, nosotros nos nutrimos de un conocimiento, nos nutrimos de información, de una carga cultural muchas veces. A veces arrastramos palabras que son parte de nuestro entorno familiar y que hoy en día nosotros conocemos. Y son palabras
que nosotros debemos llevar a la luz de la palabra, valga la redundancia, para ver si esas palabras edifican o destruyen a las personas que están a nuestro alrededor. La palabra dice en Mateo 12:36, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Esa palabra lo hemos leído, valga la redundancia nuevamente, con ligereza, sin tomar en cuenta que la importancia que tiene cuando nosotros expresamos algo o decimos algo, nos comunicamos y utilizamos términos que no van a contribuir a un crecimiento de la persona ni en el mío propio. De modo que también las palabras son un tema de, digamos, de divergencia en las relaciones matrimoniales. A veces por una pequeña palabra se crea un alboroto, se crea un conflicto matrimonial, una discusión que muchas veces y en la mayoría de los casos son cosas vanas y que no valen la pena. Porque terminan cargados de emociones negativas, ambos terminamos, vamos a decir, porque me ha pasado, también soy ser humano, también vivo en la tierra, también vivo en esta carne de pecado, como dice la palabra, y entonces nos cargamos con palabras negativas, nos comunicamos con palabras negativas, nos ofendemos a veces, muchas veces, con palabras que no son agradables, y fíjense, terminamos entonces frustrados, amargados, molestos y llenándonos de cosas que a Dios no le agradan. Pero también las palabras son motivos de alegría para comunicar lo que sentimos hacia alguien de una manera positiva, para comunicarle a alguien lo que está haciendo bien, los dones que tiene, los talentos que posee, la capacidad que domina, las habilidades, las destrezas que tiene esa persona. También las palabras nos permiten a nosotros contribuir a que una persona se haga cada día una persona más feliz, a que seamos más felices. Fíjense que con el mismo órgano, dice Santiago también, con la misma palabra, con la lengua, nosotros producimos todo ese tipo de ambientes. De manera que es una parte importante que nos va a llevar a nosotros a transformar nuestras vidas y a transformar la vida de otras personas. Fíjense, las palabras muchas veces nos pueden limitar al actuar nuestro. Cuando nosotros declaramos algo y nos enlazamos, como dice Proverbios 6:2, nos hemos enlazado con los dichos de nuestras propias palabras. Cuando nosotros declaramos algo, nos comprometemos con algo, estamos, digamos, encerrados en ello. Y entonces eso es producto de limitación en nuestro actuar. Las palabras pueden crear un cerco, una barrera para nuestro propio crecimiento personal y para evitar el desarrollo y el crecimiento de nuevas propuestas, de nuevas ideas y de soluciones a la vida, a los problemas. Ejemplo, cuando, por ejemplo, somos absolutistas y decimos, no se puede arreglar, esto no tiene solución. Tú no, por ejemplo, cuando le atribuimos cualidades a las personas, tú eres olvidadiza. A ti siempre, qué sé yo, siempre se te olvidan las cosas. Tú nunca me prestas atención. Tú no me oyes. Hey, tú no me motivas. Son palabras que limitan nuestro actuar. Cuando nosotros somos absolutistas y cercamos con una palabra, cerramos la posibilidad de que las cosas puedan ser diferentes, entonces estamos limitando el crecimiento de otras personas y también nos estamos obligando nosotros a mirar las cosas cerradas. Pero cuando nosotros nos abrimos a un nuevo enfoque, a un nuevo estilo de hablar, una nueva forma de comunicarnos, de que ante los problemas nosotros podamos buscar la solución y traer, por ejemplo, en el caso de una enfermedad que haya dictado un médico a nuestras vidas, nosotros digamos, bueno, esa es la palabra eso es lo que tú piensas o es lo que la ciencia médica dice, pero hay una palabra por encima de esa que es la palabra de Dios. Entonces eso abre puertas a que nosotros podamos crecer en fe y a que podamos creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las palabras que son importantes? ¿Con qué persona es la que tú
conversas cada día más? O sea, ¿cuál es la persona con la cual tú te comunicas más a diario? Probablemente usted va a decir, la respuesta que usted se está diciendo allí es, bueno, la persona con la que yo me comunico es con mi cónyuge, con mi mamá, con mi papá, con mi amigo, con mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi jefe, mis compañeros de trabajo. Esas son las personas con las que yo más me comunico. Pero déjeme decirle que la persona con la que más usted se comunica es con usted mismo. Porque cuando nosotros nos levantamos en la mañana, seguramente usted empieza a pensar, ¿verdad? ¿Cuántos piensan? Todos pensamos, todos tenemos pensamientos en la mañana. Hay dos maneras de pensar. Pensamos en palabras y pensamos en imágenes. O usted se imagina las cosas o las piensa con palabras. Porque hay un lenguaje interno, un lenguaje que nosotros tenemos con nosotros mismos, en las cuales nosotros usamos palabras, pero que no las decimos, sino que las pensamos. Y ese lenguaje silencioso que está en nuestra mente, que está en nosotros, es el que nosotros tenemos que cuidar y empezar ahora a examinar, porque eso determina nuestro actuar y eso determina lo que nosotros sentimos y cómo nosotros actuamos a diario. Si las palabras que tú estás utilizando para ti mismo son palabras de derrota, yo no puedo, me frustra, estoy frustrado por esto, no quiero, no me gusta mi carácter, no me gusta mi forma de ser, no me gusta el cuerpo que heredé, no me gusta, qué sé yo, esas cosas negativas que nosotros muchas veces nos decimos a nosotros mismos que limitan y que nos hacen producir, nosotros no lo voy a lograr, por ejemplo. En el caso de los jóvenes, los estudios, por ejemplo, la materia, matemática no la entiendo, inglés es muy difícil, física es complicada, no lo voy a entender, no lo voy a lograr. En esa entrevista de trabajo, no, aquel se ve mejor que yo, aquel parece que tiene más capacidad que yo, aquella tiene más actitudes que yo. Ella tiene el cabello, no sé qué, mejor que yo. Cualquier cosa que tú te estés diciendo a ti mismo, de forma, digamos, ociosa, esas palabras que no te van a contribuir a que nosotros podamos sentirnos bien, porque a la larga lo importante es que nosotros podamos sentirnos bien y estar bien. O nosotros queremos sentir. Sin embargo, eso no surge de manera automática. Tenemos hábitos de pensamientos y esos hábitos de pensamiento nos llevan a sentir como nosotros nos sentimos. Cada mañana, ¿cómo te levantas? ¿Cómo nos levantamos cada mañana? ¿Nos levantamos tristes, alegres? Puede ser que te levantes cansado por el día anterior, por el trabajo fuerte. Puede ser que te levantes cansado porque de repente tienes una condición física deteriorada. Puede ser que te falte tomar, no sé yo, un medicamento para necesitar vitaminas, o que tal vez necesitas hacer ejercicio, tal vez necesitas descansar un poco más. Pero me refiero más que todo a la parte emocional, cómo nos sentimos cada mañana. ¿Te sientes alegre porque despertaste un día nuevo, dándole gracias a Dios? ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos cada día? Esos pensamientos, esa actitud en cada mañana que nosotros tenemos, es la que la que invito a la iglesia y me estoy esforzando cada día a que nosotros vigilemos y eduquemos para que podamos estar cada día mejor y cada día en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios trae gozo y trae alegría, trae regocijo, trae contentamiento. El saber que estamos en paz con el Señor, el saber que estamos en su presencia, el saber que el pecado ya no forma parte de nuestras vidas, el entender que el pecado ya no se enseñorea de nosotros porque contamos con la capacidad de tener el Espíritu Santo cada mañana acompañándonos y diciéndonos, aquí estoy yo para ayudarnos. Amén. Entonces, es importante que nosotros consideremos las palabras que nosotros usamos. Hay palabras que son características de nuestra personalidad y que siempre pronunciamos. Si yo les dijera esta palabra, está rudo, ¿qué nombre se le viene a la mente? Ahora viene. Se viene el nombre de un pastor muy conocido, que está rudo. Si yo digo esta palabra, cada uno de nosotros tiene palabras que nos caracterizan.
que usamos con frecuencia, porque están en nuestro, hablando, tomando un término informático, están en nuestra memoria, en nuestro disco duro. Porque todo lo que la ciencia sabe se ha desprendido del conocimiento que Dios ya tiene. Todos son copias de lo que Dios ya ha entregado. Nuestra mente, un disco duro es más o menos una imitación de la mente humana, de la mente poderosa que Dios nos ha regalado. Ese cerebro potente, tan grande, que es más grande y poderoso y más inteligente que un disco duro. Entonces, Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿A cuántos le ha pasado eso? ¿A cuántos se han comprometido con alguien y de repente no hayan la manera de cómo desprenderse de eso que dijo? Quédate enlazado. ¿Cuántos dicen, hey, no puedo con esto? Cuando tú declaras esa palabra, no puedo, en realidad tienes razón, no vas a poder. Porque has creado una barrera, o sea, nos creamos una barrera que impide que nosotros podamos ver otro actuar, otra forma de dirigirnos para buscar solución al problema. Ante los problemas, ¿qué vamos a hacer? Ante los problemas, lo interesante no es describir el problema, lo interesante ante el problema es declarar la palabra de Dios por encima de eso, porque la palabra de Dios está por encima de todo problema. Es decir, es hablarle al problema tomando en cuenta las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, ante una enfermedad, la mayoría de los creyentes siempre vamos a buscar al Señor y vamos a buscar abrazarnos de las promesas que Él nos ha entregado. Al recibir, por ejemplo, un veredicto médico, nosotros no terminamos de creer ni pensamos, aunque dependiendo de nuestra fe, podemos decir, no, bueno, sí, hay gente que se deja llevar y las emociones le arropan y el temor entra a su vida y deja a un lado las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios están basadas también en la palabra. Dios nos ha dado su palabra y para tener esa palabra presente en nuestra vida hay que llenarla de fe. De fe. La fe es un ingrediente importante para que nosotros podamos profetizar la palabra de Dios sobre nuestras vidas, profetizar la palabra de Dios sobre nuestra familia y profetizar la palabra de Dios donde el Señor nos haya colocado. Es importante que nosotros tengamos esa fe, es importante que nosotros la creamos. Y cuando nosotros creemos la palabra y la vivimos, cuando se hace rema, cuando se ha sido revelada a nuestras vidas, entonces ¿qué pasa? Nosotros tenemos la convicción y nos vamos a mover, ¿verdad? Con mucho entusiasmo, con mucho fuego de Dios a ese accionar. Entonces, ¿qué hacer para que nosotros podamos transformar nuestra vida en el Señor? La palabra de Dios dice en Juan 6:63. Dice el Señor, la palabra que los he hablado, se lo voy a leer literalmente, porque quería decirla. Dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Qué es lo que da vida? El Espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras no se ven, las palabras son pronunciadas, son sonidos. De modo que entran en el rango espiritual de la que Dios está hablando. Sin embargo, en ese pasaje el Señor está hablando, ¿verdad? Le está hablando a sus discípulos, hablando en los versículos anteriores, habla que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Literalmente uno dice, oye, ¿cómo voy a hacer? Voy a convertirme en caníbal, me voy a comer la sangre del Señor, la carne del Señor. Comerse la carne del Señor significa que nosotros debemos adquirir, reconocer, internalizar y entender que sin Él o con su presencia en nosotros tenemos vida eterna y podemos enfrentar cualquier circunstancia adversa. Comerse la carne del Señor es estudiar la palabra cada día. Es hacer la carne en nosotros. Es que sea algo
ya como la lengua es parte de nosotros. Es decir, como un idioma se adquiere. Los idiomas no se aprenden, se adquieren. Usted aprende a hablar un idioma porque lo escucha tanto que ya su mente graba esa información y graba esos sonidos que es capaz de producirlos luego automáticamente. Nosotros hablamos español porque nacimos en un país donde se habla español, pero estoy seguro que si yo o usted hubiésemos nacido en otro país distinto a este, con otro idioma, también ese idioma fuera nuestro idioma natal. También pues hay la posibilidad de aprender otros idiomas, pero eso ya requiere un esfuerzo más consciente y un esfuerzo más permanente. Entonces, las palabras son espíritu. Las palabras, cuando las declaramos y cuando declaramos la palabra de Dios, se mueve un ambiente espiritual. La palabra de Dios transforma el ambiente. La palabra de Dios está por encima de cualquier declaración de ser humano, de cualquier declaración humanista. Entonces, el creyente, nosotros los que hemos decidido participar con el Señor, debemos de tomar de Dios, de tomar de las palabras de Dios ante todas las situaciones y circunstancias que nosotros vivimos. Eso quiere decir que nosotros debemos convertirnos en estudiosos de la palabra, porque usted no puede producir lo que no conoce. ¿Cuántas promesas escritas en la palabra usted podría recitar o pudiéramos recitar en nuestra vida ante todas las circunstancias que nosotros vivamos? En una experiencia, por ejemplo, de salud, en una experiencia, por ejemplo, de conflicto familiar, en una experiencia de agresión, en una experiencia de escasez económica. ¿Cuántas promesas podemos nosotros declarar y decir la palabra de Dios dice y profetizar sobre las circunstancias por encima de lo que nosotros pensamos? Porque muchas veces o en ocasiones lo que nos acompaña o lo que tenemos no es suficiente. De hecho, todos llegamos a la presencia de Dios porque en el mundo tuvimos situaciones difíciles. Ahora, una estrategia para que nosotros podamos rebatir o sustituir esas palabras que no están siendo edificantes o que no nos están ayudando a lograr el propósito que Dios nos ha dado a la vida. Dios nos habla de que debemos librarnos de toda ¿qué? Gritería, toda maledicencia, de toda... Hablando de las palabras, también habla de la borrachera, del adulterio, la fornicación y toda clase de pecados. Pero hablando específicamente del tema de hoy, que es de la gritería, la maledicencia, que no deben formar parte, no deberían formar parte de nuestro actuar, porque Dios nos ha llamado a una nueva vida con Él, nos ha engendrado en una nueva vida, nos ha engendrado en el Espíritu, para que vivamos una vida en el Espíritu con Él. Y solamente a través de la vida del Espíritu con Él, como lo dice en el libro de Romanos capítulo 8, viviendo en el Espíritu con el Señor, es que nosotros podemos incorporar el Espíritu de Dios y sus palabras para nosotros, digamos, crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. De modo que una estrategia importante es, por ejemplo, llevar un registro de las palabras que nosotros nos decimos a nosotros mismos y que decimos a los demás. Esa voz interior que ahora está acompañado de la presencia del Espíritu Santo, porque cada uno de nosotros somos un espíritu, pero el Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando recibimos la palabra de Dios, cuando nosotros declaramos, conforme dice Romanos, que el Señor, que Jesucristo es el Señor, y abrimos nuestro corazón, como dice el libro de Apocalipsis 3:20, y dejamos que el Señor entre en nuestras vidas, dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, ya tenemos ese paracleto, ese ayudador que nos va a aconsejar durante toda
el tiempo que Dios nos tenga en esta tierra. De modo que es un mundo espiritual, es un ambiente espiritual, y porque todos estamos rodeados, acuérdense, el mundo está dominado ¿por quién? Por el enemigo, por las tinieblas, ¿cierto? Es una condición natural de este sistema, pero los que estamos en el Señor no estamos dominados por ese mundo, no estamos dominados por esas fuerzas espirituales, sino que son las fuerzas de Dios las que nos guardan, son las fuerzas de Dios las que nos levantan y son las fuerzas de Dios las que nos hacen prosperar en esta tierra. Amén. Entonces, vigilar esas palabras, tomar nota de ellas, hacer un registro de lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos y de lo que digamos a otras personas. Yo sé que no es fácil, porque hay palabras tan arraigadas en nosotros, de años, que son difíciles de decir, de desechar, de sacar de nosotros. Pero nosotros estamos llamados a ser nuevas criaturas. Y una nueva criatura no puede seguir con las palabras ociosas, con las palabras viejas. No se puede colocar una tela nueva sobre un vestido viejo, ¿verdad que sí? Porque entonces se rompe. No se puede colocar vino nuevo sobre un odre viejo, porque entonces se rompe. Debemos llenarnos de ese nuevo hombre. Y ese nuevo hombre implica también apropiarnos de una nueva manera de hablar, un lenguaje de fe, un lenguaje que profetiza la palabra de Dios ante todas las circunstancias que el mundo nos presente en nuestro diario vivir en el Señor. Ese aplauso para el Señor. Registrar las palabras y luego vigilar las actitudes que nosotros tenemos cuando las decimos. Es también incorporar o sustituir las palabras que nosotros estemos manejando por la palabra de Dios. Es reemplazarla. Es utilizar lo que Dios dice y desechar lo que nosotros tenemos. Es que Dios nos ha dado también la capacidad para nosotros pensar y analizar. Podemos ponderar las palabras. Hay mucha palabra de Dios que nosotros debemos aprender. Mucha palabra de Dios que nos va a ayudar a nosotros a avanzar en la fe en el Señor. Uno nunca deja de aprender. En los años que tenemos en el Señor, todavía hoy yo estoy llenándome y aprendiendo de la palabra de Dios. Porque nosotros leemos la palabra de Dios ciertamente, pero no terminamos de procesar y de entender la esencia, la revelación que solamente Dios te da a través ¿de qué? De la vida en Él, a través de las experiencias, la prueba. Ante las pruebas, porque déjeme decirle, todo creyente, todo cristiano va a tener pruebas. ¿Pruebas para qué? Para que tu fe sea fortalecida, para que tu fe sea probada. Si usted no ha sido probado en la fe, eso quiere decir que usted todavía, aún nos falta mucho para avanzar en el Señor. Pero vamos a tener problemas, vamos a tener circunstancias. Dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, nosotros como sus hijos también lo vamos a vencer. Y déjeme decirle que a nosotros nos acompaña el Espíritu Santo y que tendremos ya el premio mayor, que es la vida eterna que Él nos ha dado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, amado, el llamado a que nosotros podamos adquirir ese nuevo lenguaje, esa nueva forma de hablar, para que nuestras vidas sean bendecidas por el Señor. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, viene bendición sobre nuestras vidas. Cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios para rebatir todas las adversidades que el enemigo pueda colocar, somos bendecidos en la vida. Somos bendecidos. Aunque en medio de las circunstancias podamos sentirnos mal, podamos sentir que no vamos a avanzar, que no estamos viendo progreso, sigamos creyendo que Dios nos va a dar la victoria. El Señor siempre es victorioso, el Señor siempre nos va a llevar a ganar. De hecho, estamos anotados a ganadores, porque tenemos la vida eterna.
Y si nosotros perseveramos en Él, entonces podemos decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estamos llamados, conforme dice Filipenses 4:8, a que nosotros debemos pensar. Dice la palabra en Filipenses 4:8, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo justo, ¿en eso qué? Pensar. Y si tú piensas, tienes que tener palabras para pensar. Porque no lo vas a pensar en imágenes, ¿verdad que sí? Esos pensamientos no vienen en imágenes. ¿Qué es lo bueno? Bueno, lo bueno es ser generoso. Lo bueno es ser amable. Lo bueno es ser dadivoso. Lo bueno es ser humilde. ¿Sí? Por lo general, las personas arrogantes y altivas son de pensamiento absolutista. O sea, son tajantes. O es sí o es no. Cerrado. Entonces, el llamado es ese. El llamado que Dios nos hace es que nosotros podamos ser transformados, vigilando cada día, mejor dicho, cuidando cada día nuestra manera de hablar. Y te aseguro, y estoy seguro en este momento, de que nosotros podemos lograr hacer ver lo que no vemos en este momento hecho una realidad. Hecho una realidad. Es como cuando tú comienzas, por ejemplo, una carrera universitaria. Tú comienzas con la fe de que algún día vas a ser ese profesional que escribiste. Cuando, por ejemplo, estudias odontología, ingeniería, docencia o estudias derecho para ser abogado, tú te inscribes con ese sueño de llegar a ser esa persona, ¿verdad? De llegar a ser ese profesional que quieres para tu vida. ¿Y cómo se logra? A través del esfuerzo diario, a través de la práctica diaria, a través del estudio diario, y logras adquirir toda esa preparación técnica y profesional que requiere ese profesional. Bueno, en el Señor es lo mismo. Nosotros estamos en esa carrera que dijo Pablo. Esa carrera que va, ¿cuándo va a terminar esa carrera? Cuando estemos delante de la presencia de Dios. Y entonces allí dice, hey, de toda palabra ociosa me darás cuenta en el día del juicio. Entonces, amados, cuidemos las palabras que digamos, porque Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de ellas. Porque Dios, hey, si yo proclamé esta palabra para ti y tú la ignoraste ante estas circunstancias, la palabra, pero hay palabras de Dios que son, que conllevan un sacrificio. Por ejemplo, quieres ser próspero en las finanzas, diezma. ¿Qué dice la palabra en Malaquías 3, 9 al 10? Probadme ahora en esto, para ver si no derramo sobre ti, ¿verdad?, la prosperidad hasta que sobre y abunde. Es una promesa. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos ponemos manita de caimán. La mano no llega al bolsillo. No llega. Se convierte uno y les digo una cosa, eso sigue siendo una prueba para todo creyente, aún teniendo 20, 30 años en el Evangelio, sigue siendo una prueba, porque en la medida que Dios te prospera más tendrás que diezmar. Y si tú no crees en el diezmo, te voy a decir, la ofrenda es mayor que el diezmo, porque la ofrenda es del corazón, del agradecimiento. ¿Y cuántos de nosotros estamos agradecidos por Dios que nos regaló la vida eterna así de gracia? No es porque tú te la merecías, porque solamente al que Dios trae a Jesús es el que va a ser salvo. Es por la misericordia de Dios y por la gracia de Él que tú y yo somos salvos en esta noche. Amén. Ese aplauso no era para mí, ¿verdad? ¿Para quién era? Ese aplauso es para Él. Agradecidos, no hay palabras. Nos quedamos sin palabras para decirle al Señor, gracias. Gracias porque me tomaste en cuenta. Gracias porque nos tomó en cuenta. Y ahora nos toca a nosotros el resto. Mantenernos firmes en Él. Y no solamente a nosotros,
es también llevarle a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares, la salvación y a nuestros vecinos. Amén. De modo que, amados, cuidemos entonces nuestra manera de hablar. Que el Señor sea redarguyendo tu vida, que sea el Señor trayendo esa estrategia para que tú puedas librarte de esas palabras que no están ayudando a edificar tu vida, de esas palabras que no están ayudando a que tú crezcas en el ministerio, en el llamado que Dios te ha hecho, y en el ministerio, en la obra que Dios te ha colocado. Todo creyente estamos llamados a ser testimonio del Señor. Y el testimonio comienza por nuestra manera de hablar. Y entonces queremos ya hacer ese llamado a toda la iglesia, a toda la congregación, para que tu vida realmente sea llena de la gloria de Dios. Es necesario que comiences a hablar palabra de Dios. Es necesario que te llenes de la palabra de Dios a través del estudio, a través de esos encuentros, de esas reuniones que hacemos acá los domingos, los viernes, y de esos estudios que hacemos en las escuelas de preparación y en todas las actividades que Dios te... Y a través de la oración, que es lo más importante, la vigilia, el tiempo que tengamos a solas con el Señor, para que el Dios nos dé su espíritu y nos permita ser verdaderamente transformados y convertirnos en esas nuevas criaturas y vivir una vida apartada en santidad para Él, para agradarlo a Él y no agradarnos a nosotros. Amén. Bueno, gloria a Dios por esa palabra. ¿Cuántos quieren orar para que Dios traiga a sus vidas ese cambio, esa transformación que va a llevar no solamente a cambiar nuestras palabras, porque no se trata nada más de cambiar nuestras palabras, porque automáticamente va a cambiar tu sentir, tu actuar. La palabra te va a abrir puertas. Dependiendo de la declaración que tú hagas, las puertas serán abiertas o serán cerradas. El enemigo también le dice amén a lo que tú dices. Pero si tú usas la palabra de Dios para rebatir lo que el enemigo pueda decir, el enemigo está derrotado, está vencido. De modo que es una herramienta muy importante de la que Dios nos ha dotado, de que es el poder hablar. Ciertamente Dios es omnipresente y omnisciente, sabe nuestros pensamientos, pero es necesario que nosotros hablemos, que digamos, que pronunciemos, que proclamemos la palabra de Dios para que se haga realidad en nuestras vidas. ¿Tienes un proyecto? Ponlo en manos de Dios y reclama ese proyecto. ¿Quieres una casa? Descríbela y declárala al Señor. ¿No es el Señor el dueño del oro y de la plata? Y si tú eres el hijo, tienes derecho. Si somos hijos, tenemos derecho. ¿Tienes planes en tu casa, en tu familia? Ponlo en manos del Señor y declara si es realidad. Si lo crees, si nos enfocamos utilizando palabra de Dios, palabra que edifica, lo vamos a lograr. Enfocados siempre. Siempre agradando el corazón del Señor, agradando su presencia, agradando a lo que Él nos manda, a lo que Él demanda de nosotros. Así que, amado, yo te invito que hoy te pongas de pie y oremos por esta palabra. Que sea el Espíritu Santo revelándose a tu vida, revelándose a tu mente y a tu corazón, y que sea redarguyéndote
en aquellas palabras que no necesitas y que no traen y no contribuyen a que tu vida en el Señor sea una vida ejemplar, una vida que predique con su actuar y con su hablar. Acércate confiadamente, no temas al trono de la gracia. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, en esta noche, Rey, quiero que háblale al Señor allí desde tu lugar, allí en el lugar secreto. Solamente tú sabes qué palabras hay en tu vida que no agradan el corazón del Señor. Acércate confiadamente. El Señor, no podemos engañar al Señor. Si nos engañamos a nosotros mismos, a Él no lo vamos a engañar. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:21. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles. Y yo me atrevería a agregarle para transformar nuestras vidas. Es la presencia del Espíritu Santo. Es la fuerza del Espíritu Santo el que va a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentir. Y esas palabras que no nos pertenecen, que no edifican, saldrán de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, tú conoces cada una de las vidas, de nuestras vidas, Rey. Señor, y el poder de tu fuerza, Espíritu Santo, sea hoy ahogando, quitando, extrayendo, Señor, borrando de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, toda palabra que no edifica, toda palabra, Señor, que nos lleva a maldecir, Padre, y reemplaza, implanta, Señor, palabras de edificación y palabras, Señor, de bendición, palabras que nos hagan crecer en ti, Señor, que nos ayuden a construir y a ser transformados, Señor, en tu presencia. Habla con el Señor allí a solas. Señor, pedimos perdón por todas las palabras ociosas que hemos declarado, Señor, dejándote a ti a un lado y olvidándote, Señor, que tú nos has regalado, Señor, de tu gloria, de tus riquezas, Señor. Nos has regalado, Señor, una manera de hablar, Señor, para construir, para dar vida, Señor, a lo que está muerto, como dice la palabra, como dice Ezequiel, Señor. Declaramos esas palabras edificantes, Señor, esas palabras que dan vida, Dios. Declaramos, Señor, sobre la enfermedad, la salud. Declaramos, Señor, sobre la escasez, la abundancia. Declaramos, Señor, sobre la tristeza, la alegría. Declaramos el gozo, Señor, tu presencia, Espíritu Santo, trayendo, Padre, regocijo, gozo, Padre, alegría, contentamiento, Padre. Quita toda tristeza, toda amargura, Señor, toda ira de nuestras vidas, Señor. Toda gritería, toda maldicencia, Señor, la desechamos en esta noche, Señor. Padre, hoy declaro el milagro que está en nuestros labios, Señor. El milagro que está en nuestra boca, Señor. Tú has colocado palabras, coloca palabras, Señor, que produzcan milagros en nuestras vidas, Señor. Milagros transformadores. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Oh, Rashakata Papasán. En el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús, Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros. Quema, Señor. Padre, coloca olvido, Señor, en esas palabras infértiles. Quítala, Señor. Extráela, Dios. Padre, coloca en nuestra memoria, Señor, todo lo que hemos leído de tu parte, todo lo que hemos recibido, Señor, de tu parte, Dios.
que podamos recordarla, que podamos memorizarla, que podamos, Señor, hacerla carne en nuestras vidas. Señor, porque entendemos que son espíritus, Señor, y nos dan vida, Señor. Oh Rey, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por lo que sé que vas a hacer en medio nuestro. Porque hoy, Señor, tú has marcado, Señor, el inicio de un nuevo tiempo para nuestra congregación y para nuestras vidas, Señor. Padre, hoy es un inicio nuevo para un renuevo para nuestras vidas, Dios. En el hablar, Señor, para construir y llevar tu nombre, Señor. Donde tú, Señor, nos tienes y donde nos vas a llevar, Señor. Bendigo cada familia representada en este lugar. Bendigo a cada servidor, cada hombre, cada mujer, cada cabeza de familia, cada niño, cada joven. Bendigo los ministerios, los talentos, Señor, que tú has colocado en medio de ellos. En el nombre de Jesús. Hoy quiero también orar por aquellos que se han sentido quebrantados en el ánimo, en la salud. Si estás teniendo obstrucción en los planes que tienes para tu empresa, para tu negocio, para tu vida profesional.